Hola y bienvenidos a Momentos de la Literatura. Hoy analizaremos un fenómeno que redefinió el conocimiento, el surgimiento de las universidades medievales. Durante los siglos XI al XIII, no eran escuelas, sino un dispositivo epistémico, es decir, un sistema de reglas y prácticas que creó la matriz intelectual para la literatura. Hablamos entonces de Bolonia, París, Oxford. El corazón de la universidad fue el método escolástico. Este método, basado en la recuperación del pensamiento aristotélico, buscó armonizar, por un lado, la fe y la razón, mediante la dialéctica. La clave era la lectio, o lectura de la autoridad, y la disputatio, el debate. La pregunta es, ¿cómo moldea esto la literatura? Obras como la Divina Comedia de Dante Alighieri replican la estructura de una suma teológica, es decir, que los círculos del infierno no son solo poéticos, son una clasificación moral y filosófica heredada de las categorías escolásticas. La literatura se vuelve altamente alegórica y didáctica, es decir, se convierte en una herramienta para ordenar el cosmos y educar el alma, no solo para entretener. El texto pasa a ser un espacio de razón aplicada a la fe. Para ese momento, las universidades eran corporaciones autónomas de maestros y estudiantes. Esto dio paso a la creación de un nuevo estrato social, el intelectual profesional, por lo que la literatura pasó a ser una herramienta útil en la formación de una nueva élite, necesaria para la sociedad medieval y que estaba compuesta por juristas, teólogos y clérigos. La enseñanza de las 7 artes liberales, especialmente el trivium, gramática, lógica y retórica, constituyó la base formativa de las universidades medievales y proporcionó a los autores las herramientas formales para la construcción del discurso. Estas disciplinas no solo estructuraban el pensamiento, sino que moldeaban la expresión, escrita y oral, con criterios de coherencia, persuasión y corrección lingüística. Aunque el latín era la lengua oficial de instrucción y producción académica, el rigor metodológico y estilístico desarrollado en el ámbito universitario permeó progresivamente las literaturas vernáculas. Los textos en lenguas romances comenzaron a incorporar estructuras argumentativas, recursos retóricos y formas de razonamiento propias del escolasticismo, lo que dio lugar a una literatura más compleja, reflexiva y simbólicamente articulada. El poeta, ahora formado en la lógica y la retórica, elevó el nivel formal de las lenguas romances, profesionalizando la escritura. Así, las universidades no solo consolidaron el saber teológico y filosófico, sino que también contribuyeron a la evolución formal de la literatura europea, al establecer un canon intelectual que trascendía las fronteras lingüísticas. En el ámbito universitario, el estudio de la literatura medieval exige una aproximación crítica que vaya más allá de la lectura superficial de los hechos históricos. Implica comprender los textos como productos culturales situados, profundamente vinculados a las estructuras intelectuales de su tiempo. Cuando afirmamos que autores como Dante Alighieri o Tomás de Aquino formaron parte del entorno universitario medieval, no estamos señalando un dato anecdótico, sino reconociendo que sus obras emergen desde una tradición intelectual específica. Este contexto, marcado por el pensamiento escolástico, el uso del latín como lengua académica y el método dialéctico, configura el horizonte de sentido en el que sus textos fueron concebidos, debatidos y transmitidos. Por ello, leer críticamente implica también contextualizar históricamente, reconstruir las condiciones de producción y recepción de los textos y reconocer la densidad simbólica que atraviesa cada palabra. Una lectura crítica de la literatura medieval exige más que la comprensión literal del texto. Por el contrario, requiere su deconstrucción analítica. Esto implica identificar el género literario en función de su propósito. Por ejemplo, reconocer la hagiografía como ejemplo moralizante,
rastrear las autoridades que el texto invoca, ya sea de forma explícita o implícita, y aplicar una mirada dialógica que permita desentrañar las tensiones ideológicas que atraviesan la obra. En este proceso, el lector no se limita a recibir el contenido, sino que asume un rol activo como intérprete. La literatura medieval demanda una actitud hermenéutica, una disposición a reconstruir lo que leemos desde el sentido, a interrogar el texto desde su contexto histórico y a reconocer la densidad simbólica que lo configura. La literatura medieval requiere de un lector activo, capaz de entrar en diálogo con una tradición intelectual compleja, donde cada palabra está cargada de intención, doctrina y memoria cultural. Cerramos con un tradicional. Gracias por su atención.